Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahí vamos a esperar que se sumen. Ahí está Yani. Bueno, les cuento, vamos a hablar de cómo gestionamos hoy los recursos humanos. A ver, Yani, te voy a invitar. Ahí. Hola, Hola Yani, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Por fin. Sí, ahí estaba contándoles un poquito mientras se iban sumando, no quería perderme nada de lo que hay que poner para empezar. Nuestro primer vivo, así que bueno, lo vamos a hacer con todo el amor. Y les contaba que esto, ¿no? Vamos a conversar un poco de las nuevas formas de gestionar los recursos humanos o la forma que nosotros encontramos, ¿no? De gestionar a los recursos humanos más desde lo humano que desde el recurso, ¿no? Conectando con eso, con el ser que somos. Así que, bueno, uy, cuánta gente. Ay, Carlos, qué sorpresa, qué lindo. Bueno, Bueno, ¿querés contarnos, empezar a contarnos un poquito? Vamos a compartir el espacio para que nos cuentes, bueno, qué es este proyecto de vida tuyo de No en Movimiento sí. y quién es Janina. Bueno, qué disparador súper interesante, ¿no? La verdad es que primero me gustaría así hablar brevemente de Nodo, porque a mí Nodo me conecta con mi vida en sí, que es todo el tiempo en movimiento, ¿no? Creo que todo el tiempo las personas estamos en movimiento y en el momento de pensar ese nombre, básicamente dije, me caracteriza a mí y llegó en un momento de que realmente lo busqué un poquito como un espacio de sanación. Iba a ir como comunicando cosas que me fueron pasando y que hablando con otra, con la gente, también me daba cuenta que había patrones en común. Ahora justamente estoy con lo que es Activa tu Camino, que cuando empecé con este proyecto que va a estar durante este mes y ver un poquito cómo repercute en el otro, empecé a pensar en mi propio camino, ¿no? Cómo yo Mm. activé mi propio camino y justamente llegó en un momento después de una desvinculación. Entonces, esa propia activación también era hacia mí. Pero para ello realmente también me tuve que poner a repensar mis pasos desde que salí del secundario, de dónde venía y demás, y me empecé a encontrar con muchas herramientas y dije, bueno, yo llegué hasta acá porque vengo de esto, vengo de este espacio y este fue mi recorrido. Entonces, un poquito la idea es eso, ¿no? Como transmitir herramientas, esto de que los caminos no son perfectos. Justo el otro día subí algo que me parecía bastante interesante y bueno, en este diálogo que teníamos con vos, de que salí del secundario muy decidida que iba a estudiar abogacía porque desde que tenía uso de razón, decía, Ujú. no, yo voy a ser abogada y el comentario de un profesor, mi situación económica me llevó en casa, ¿no? A cuando salí y decir, quiero estudiar y mi papá decirme, no podemos bancártelo. Y decir, bueno, ¿qué hago? Y bueno, ahí se dispara un poquito todo. Mm. Sí, siempre después de un quiebre, ¿no? Esto que marcas, una desvinculación, algo que como que nos sacude, y ahí empezamos como ahí empieza el proceso de cambio, que tal vez viene como sin darnos cuenta, pero bueno, ahí arranca como un proceso de cambio profundo que te hace revisar hasta desde que, no sé, te fuiste a tus 18 años, ¿no? Exacto, te vas a ese momento, ¿no? Donde justamente yo creo que nosotros venimos culturalmente
con un montón de cosas que decimos que vamos a hacer, pero después cuando llega el momento no suceden, pero no suceden porque el contexto cambia, porque en ese momento mi papá con todo el amor y el cariño del mundo es, no te puedo asegurar que yo tenga para los apuntes de todos los meses. Ujú. Y bueno, salir a trabajar, salía del secundario, te digo, 15 días, no me lo olvido más, pero porque eran las fiestas y yo tirando currículum por todo 9 de julio, porque soy de Lanús, por toda la peatonal de 9 de julio, y mi primer trabajo fue como vendedora en un local. Y en esto era, bueno, yo quiero estudiar abogacía, entonces prontamente qué cosa tenía para acercarme a, bueno, esto de ver un poco más la profesión. Y así fue como también me metí en un secretariado jurídico y cuando hice el secretariado lo terminé hermoso, pero dije, no, esto no es por acá, no me gusta. Mm. Eh, y bueno, ahí empezó un poquito todo. Claro, porque escuchándote, ¿no? Digo, a veces hay que ver también la historia de cada uno, porque vos decís, vos arrancaste abogacía, pero después hoy sos técnica en recursos humanos. Exactamente. Para llegar a lo que es la tecnicatura también pasé por un poco todas esas cositas de, bueno, quiero buscar una carrera que tenga un poco de social, un poco de lo que me gusta y tenga rápida salida laboral. Y en el medio pasé también por comunicación, porque ese profesor de la secundaria me había, bueno, era muy buena en lo social, en las materias sociales, y me dijo, Velázquez, yo creo que vos tenés un gran potencial en lo comunicacional, en el periodismo. Entonces, cuando terminé el secretariado jurídico, me inscribí para el segundo cuatrimestre en el CBC de comunicación. Y otra vez ahí un temita de horarios, de trabajar, estudiar, no me cuadraban los horarios, así que lo pausé un tiempo largo y solamente me dediqué a trabajar hasta que encontré una estabilidad económica y ahí arranqué la tecnicatura en recursos humanos. Bien, ¿y cómo ves hoy los recursos humanos? O sea, ¿qué es esto que venimos conversando, ¿no? También un poco en los talleres de qué es lo que querés hoy para los recursos humanos, cómo los querés gestionar o cómo ves tu forma de gestionarlos, ¿no? Yo después cuento la mía, pero digo, porque esto de tu proyecto de nuevo movimiento tiene que ver con eso. Totalmente. La verdad es que un poco lo que también acá quiero contar es que si bien trabajé muchos años en organizaciones y tengo muchas ganas y tenía muchas ganas de que siempre el rol que o dentro de las oportunidades era pasar al área de recursos humanos, no se me daba. Por X, por A, por Z. Entonces, cuando este año un poco repensando, dije, bueno, voy a dejar de buscar adentro, si no se da, voy a empezar a nada, a buscar personas que lo hagan de forma freelance y demás. Y bueno, ahí me encuentro con un grupo de networking y también en esto de recursos humanos, que justamente hoy lo hablamos, hoy estuvo el Congreso de Recursos Humanos y Ujú. hablaban un poquito de todo lo que se viene, ¿no? Y de cuántas creencias limitantes tenemos con respecto al área, con respecto a los líderes, con respecto a que recursos humanos se tiene que volver más humano, ¿no? Más humano en ser un gestor estratégico y estar mucho más del lado de las personas y entiendo que a veces hay procesos que nos piden las organizaciones y bueno, lo tenemos que hacer, pero siempre ir más hacia el humano y hacia realmente acompañar a ese colaborador, a ese talento para que no se vaya. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Tal cual, sí. Es mirar al ser como recurso y como humano, ¿no? Esto que a mí me gusta venir como a reunir y a integrar. eh, y es importante también esto que traes de las creencias limitantes, porque muchas veces trabajando en nuestras creencias podemos mejorar, ¿no? Esto que estamos buscando, una nueva posición o una nueva profesión que a veces no sabemos cuál es, porque no siempre lo tenemos tan claro, ¿no? Tan preciso.
Y esto de, bueno, a mí me pasó de estar en corporaciones donde eh, no querés solamente hacer tareas, ¿no? Entonces yo hice que vine a acompañar, no tengo dudas de eso, a los recursos humanos. Y que el rol de recursos humanos, siento que no solo es acompañar procesos o administrar procesos, sino que es sostener, ¿no?, a esas personas, gestionar las emociones, acompañarlos, abrir conversaciones, ¿no? Como que el rol de recursos humanos es mucho, y además es mucho más lindo, ¿no? Porque uno lo hace con otra motivación. Total. Y eso también después influye en el ambiente laboral, digo, porque se puede trabajar desde hay muchas aristas para trabajar, pero creo que lo más importante es poder acompañar, o por lo menos desde el coaching lo que hacemos es eso, ¿no? También. Sí, Hoy creo que, totalmente. hoy creo que eso es lo interesante que se puede trabajar dentro de las empresas y con las personas. O sea, esto, reunir todo, no separar. Sí, y al fin y al cabo bueno, que recursos humanos, hay veces nos dicen inhumanos porque hay mucha despersonalización y tenemos que entender que la experiencia que tenga la persona, el colaborador, el talento, es una persona y el centro sigue siendo las personas. Entonces, Ujú. dependiendo de la experiencia que vos le brindás de primera mano desde que lo contactás hasta el final de todo ese proceso, va a hablar un montón de lo que es tu organización. Y también que un poco se habla de todo esto, de la inteligencia artificial y cómo hoy trasciende. Y es un poco esa invitación a, bueno, estás dentro de toda la innovación que viene de recursos humanos, donde nos paramos dentro de ser socios estratégicos, de estar de ese lado del colaborador, de ayudar, de poder seguir dejando las tareas más automáticas y estando mucho más en experiencias como beneficios, porque cada vez hay muchas más cosas que hoy y post pandemia están totalmente ahí, ¿no? Y está en esas organizaciones o en esas personas que tenemos que ser un poco, me parece, yo creo que también vengo a acompañar o a ser un poquito el motor del cambio, ¿no? Pero siempre parándonos desde la pregunta de qué podemos hacer distinto desde nuestro lugar para trascender y para que ese recursos humanos no sea solamente la parte administrativa, sino también brindar una experiencia 360, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y querés contarnos tu experiencia última en esta nueva búsqueda, en la búsqueda en la que estabas, cómo estás hoy de unas 2 semanas para acá? ¿Qué te sirvió? Esto también, ¿no? De trabajar las creencias limitantes, que es súper importante porque es como ir profundo, ¿no? Mirar eso que se mueve detrás de lo aparente en la historia de cada uno. eh, y que, bueno, cuando lo empezás a mirar, caen fichas. Y eso es un poco el comienzo de la transformación. Totalmente, totalmente. Y acá también para contar un poquito cómo nos conocimos. Ujú. La verdad es que ya de por sí, cuando fue la desvinculación y que yo lo he contado en mi círculo íntimo, me encontré con un mundo laboral totalmente diferente a cuando yo ingresé en mi último trabajo y esa desvinculación me llevó a, bueno, ver LinkedIn, ver mi currículum, tener que buscar otras herramientas que realmente hoy no las tenía, por más de que yo siempre intento leer, intento estar actualizada por la formación, por estas ganas siempre de estar en el área de recursos humanos. Y bueno, empecé a buscar coaching, mentorías, y ahí me encontré con un webinar tuyo, me acuerdo. Y en el primero, bueno, pudimos hablar un poquito y me invitaste a unos segundos como para poder seguir trabajando y fue muy bueno lo que pasó porque me di cuenta esto de que había un montón de cosas dentro de mi lenguaje verbal y corporal y había una creencia mía de que yo no era suficiente.
Yo no podía lograr entender, bueno, sé todo esto, pero ¿en qué me especializo? O sea, ¿en qué soy buena? ¿Cómo le muestro hoy al mercado de, uff, vengo con todo esto? Y bueno, hoy es mostrándote, o estás adentro un poquito de lo que te viene a mostrar este nuevo cambio, esta nueva manera de buscar talento, o bueno, lamentablemente quedas afuera. ¿Y cómo te sentiste después de eso? Porque eso, Eh, eso es lo bueno de cuando cae la ficha, ¿no? De cuando uno dice, ah, bueno, el cambio de percepción, porque lo que se trabaja eh, cuando uno mira la creencia limitante es poder cambiar la percepción de eso, porque a lo mejor es una historia que es de mentira que te estabas contando, que casi siempre es así, pero que bueno, uno lo tiene como algo verdadero y lo siente así, porque de verdad uno muchas veces no se siente suficiente, no se siente en la altura. Creo que esa era la creencia que en un momento recuerdo haberte escuchado. Entonces, después de eso, ¿no? De cuando uno empieza como a verlo, ya lo transforma todo, lo sabemos, es como tener ahí se cae el velo. Ahora, después de eso, ¿cómo pudiste? Porque de hecho hubo ahí como un movimiento interno, entonces, ¿dónde lo viste plasmado afuera? Porque lo que es adentro, después lo vemos afuera. Sí, lo vi, primero me quedé resonando muchísimo después de ese encuentro que tuvimos, de la manera, ¿no? Que me pudiste fácilmente como, quizás hay veces que uno se escucha, pero no lo logra interpretar, ¿no? Como esto de no soy suficiente, bueno, ¿qué tengo yo para dar en el mercado? Y quizás mi diferencial era, y un poco creo que lo hablamos, es que no me especializaba en nada y sabía de todo un poco. Entonces, eso también es un diferencial. Y a mí me costaba verlo de esa manera. Y muy locamente me contactan, o sea, en este grupo de networking suben un rol en el cual yo realmente ni lo pensé para mí, pero sí había visto dentro de la empresa otro rol de recursos humanos. Y siempre esto, ¿no? Yo quiero ir dentro del área de recursos humanos. Y hay veces cuando nos ponemos como caballos bueno, quiero esto y no podemos mirar todo lo que alrededor se va dando, nos perdemos oportunidades. Y venía con varias entrevistas donde me venían convocando como eh, un rol más estratégico, ¿no? Conectando muchas áreas y, pero no, decía, ¿por qué? ¿Por qué me llaman? ¿Qué es lo que ven de mí? Entonces, bueno, en esa Activa tu Camino, que yo lo empecé a hacer a través de Nodo, empecé a decir, bueno, sí, claro, eh, fui vendedora, fui call center, fui customer, fui talent connector, fui operaciones, y siempre algo que se caracterizaba y era el común denominador, conectaba áreas, podía resolver desde ese lugar. Y bueno, a partir de ahí tuve una entrevista que se dio de una manera como yo también pensando, ¿por qué me llaman si yo no me postulé acá? Y esa entrevista con esa persona me hizo bien, pero porque también me dijo algo que me lo dijeron en su momento cuando entré como customer, ¿vos sabés por qué te elegí? Y yo, no, la verdad es que no. Y me dice, porque tu currículum realmente, o sea, es eso, ¿no? Es tan versátil que hoy busco ese rol, busco esa persona. Y cuando me empezó a hablar en la entrevista, y esto también porque vos sos selectora desde otro lugar, por más que ella sería mi líder, eh, realmente me hizo salir de las entrevistas que venía teniendo, que yo reestudiaba y estudiaba obviamente la empresa, todo lo que te dicen, pero me veía que no era yo. Mm. Y en esa primera entrevista me vi siendo yo, ¿no? Como pecheando un poco bien, en el sentido de volver a decir, ah, sí, yo sé hacer esto, sí, sí, puedo hacer aquello. eh, Y y cuando para fuiste vos, el resultado fue otro. Totalmente. O sea, primero salí de la entrevista totalmente diferente. Mm. De hecho, lo cuento porque ese día nosotras dos también habíamos hablado, y te dije, no, yo creo que no, o sea, no sé por qué me llaman, fui totalmente hasta con un suéter, o sea, que lo tengo y demás, pero no me fui ni con el pañuelito que venía poniendo para las entrevistas, o sea, fui como con cero expectativa, pero siempre como
cuando una empresa me interesa, trato de mostrar ese interés. Y creo que habíamos tenido horas antes o una semana antes esto de la creencia limitante y esto del yo no soy suficiente. Yo qué tengo para dar. Y desde el momento que arrancó esa entrevista, esa persona siento que me validó de alguna manera, pero también me hizo repensar y decir, ¿por qué estoy buscando esa revalidación para que yo pueda mostrarme quién soy? Bueno, pero mirá qué bueno, porque todo eso que te pasó, escuchándote, esa validación que vos crees, primero empezó adentro, ya el cambio de percepción, ya el trabajar esa creencia, ¿no? El mirarte y decir, che, yo pienso que no soy suficiente, sí soy, mirá cómo me ven. Ahí ya el sentir, ¿no? Cambia y uno ya muestra otra cosa. Todo, digamos, converge en el resultado final. Lo bueno también de trabajar las creencias limitantes es, bueno, que lo hicimos en grupo, entonces uno también se va como, se va reflejando en otros y la duda de uno nos sirve a todos, eso también creo que uno como que lo ve más fácil, ¿no? O puede integrarlo más fácil, pero me parece que lo más importante es esto, es el cambio de percepción, el poder trabajarse, escucharse, eh, y ahí algo afuera se modifica. Algo Totalmente. afuera parece nuevo, porque encima es una posición a la que vos no te estabas postulando, pero alguien como que vino y te vio, ¿no? Y vos hasta pusiste resistencia, porque no, ¿qué está viendo? Si yo no, yo soy técnica en recursos humanos, yo trabajé todo el tiempo, toda la vida en recursos humanos, ¿no? Sí, no, Eh, y aparte de eso que decís, es como que cuando me mandan el mensajito para la entrevista, es como, sí, o sea, voy a tener la entrevista, pero yo vi este rol de recursos humanos y la vida un poquito es algo loco, me venía a decir de no, no, te seleccionamos para acá. Y de nuevo, ¿no? Esto de hay veces pensar que hay un solo camino ujú, y quizás sí, a mí me encanta recursos humanos, pero también me hizo repensarlo de que quizás mi lugar dentro del rol de recursos humanos será otro. O por ujú. lo menos por el momento, no es que cierre puertas, sino que vivir esa experiencia, ¿no? Y también un poco lo que a mí me pasó con ese webinar, con esa mentoría que yo tuve contigo, fue reescribir, me animaste a, bueno, vamos a escuchar un poquito esto, ¿no? De dónde vienen ciertos patrones, qué te estás desde dónde te estás parando, de un montón de cosas que tuve que al escribirlas hicieron sentido. Y de hecho Ujú. hicimos después al final una pequeña descodificación de eso y que bueno, que yo que dijera creo que una afirmación, o sea, de esa creencia limitante la volviera como una afirmación de lo que yo quería. Y al escucharla, claro, era yo soy suficiente, yo tengo todo esto, yo voy a conseguir un buen trabajo, una buena entrevista, eh, y se dio, fue como, y también me dejé llevar Y te la creíste. y me la creí. Y me la creí y pasó algo muy loco también en la entrevista final, que me preguntan un poco qué iba a hacer que yo no me fuera para recursos humanos o bueno, Ujú. si yo realmente estaba tomando el rol en algún momento por un tema de necesidad, porque en este momento estaba sin trabajo y demás. Obviamente eran todos chicanas porque cuando ves mi currículum, y sí, y creo que nosotros la hablamos, es 100% lo orienté hacia recursos humanos. Y creo que me parece de otro lugar también de decir, no estoy en lugares que no quiero. O sea, no voy a tomar una entrevista si no quiero, si no tengo ganas, y si realmente estoy acá es porque tengo ganas. Y eso, cuando en otro momento no me hubiera animado a decirlo. Claro. Bueno, me parece que eso es como lo más importante, ¿no? Y esto es también lo que queremos transmitir eh, desde el acompañamiento a quien está en búsqueda de su propósito profesional o a quienes están buscando trabajo, ¿no? Un cambio laboral, poder hacerse preguntas. Lo más importante es hacerse preguntas y hacerse preguntas nuevas, hacerte preguntas que no te hiciste, ¿no? Ir como bien al fondo.
poder ver si hay algo que te está limitando. A veces querés dar el paso y no sabes por qué, no te sale, ¿no? Nosotros hablamos también de esto, vemos a lo mejor en redes laborales donde hay mucha frustración, el proceso de búsqueda laboral genera mucha ansiedad. Es importante desde ahí acompañar, por eso surgen también los talleres. Yo siento que, vuelvo con esto, no somos solo, no estamos solo para realizar tareas. Entonces, es importante que si estás buscando tu propósito profesional, te puedas hacer preguntas de, bueno, ¿para qué soy bueno? Si no, no lo sabes todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me sale bien? Encontrar ese talento para que realmente podamos vivir haciendo lo que nos gusta. Porque no Sí, nos enseñaron a reconocer lo bueno que somos, así sea porque tenemos una formación o porque lo traemos de oficio, ¿no? Pero es importante poder ver todo eso. O si estás en búsqueda y en un cambio, poder también sostenerte o sentir que, si necesitas ayuda, sentirte sostenido, contenido, acompañado. O sea, yo hay algo que hoy no tengo dudas es de que vine a acompañar. Y desde que acompaño, también me acompañan, porque nos vamos como retroalimentando en este proceso. Y crecemos todos. totalmente. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Como poder empezar a no tomarlo como un proceso, si quiero hacer un cambio o si todavía me angustia no saber cuál es mi profesión o a qué me quiero dedicar o para qué soy bueno o buena, poder saber que se puede gestionar ese proceso desde otro lugar, mucho más amoroso y con Sí. otros resultados, porque esto es, cae una ficha y ya algo afuera se puede modificar. Confiar en eso también, ¿no? Sí, esto que decís me encanta porque, bueno, últimamente vengo hablando con otras personas y con grupos de amigas o personas que la vida me va encontrando. Para mí también es buscar y salir de la zona de confort. Eh, Algo muy loco que sí sucedió, pero que yo también soy consciente que lo busqué, que antes de esa desvinculación había preguntas dentro mío. Y por eso fui a buscar a una persona, me uní a este grupo de networking, conecté con otras chicas, se me fueron abriendo puertas, te contacté a vos, me fui haciendo como preguntas incómodas que no son fáciles de habitar, pero también de decir, bueno, listo, no quiero seguir acá, ¿qué hago para salir de acá? Y para salir de acá, y tenía dos alternativas también, ¿no? Buscar esa ayuda, que algo que sí tengo para aconsejar es que quizás cuando estás con trabajo y ya venís con ese llamadito de atención interno, no esperes al final, porque yo creo que a mí, si bien la desvinculación fue por una reestructuración, había algo dentro mío bueno, que venía un año muy complicado y yo sabía que quería hacer ese cambio, pero no, decía, este no es el año, me voy a acomodar y además reestructuración del equipo. Salgo desvinculada. Entonces lo tuve que habitar mucho antes. Y ahora, a diferencia de quizás ese 2022 que yo entré en esta empresa, hay mentorías, hay coaching, pero no veamos el coach solamente como algo que te tiene que dar una respuesta inmediata, porque el trabajo y las preguntas también te las tenés que traer vos y tenés que hacer como ese trabajo y reescribir, que algo que me sirvió contigo, algo que, bueno, buscar en TikTok, reescribir mis experiencias laborales, que bueno, también me sirvió para esta entrevista, porque un poco de dónde venía y esto de activa tu camino, de este pase por ventas, por customer, por talent, o sea, era como multitasking y un perfil muy versátil. Pero yo si no lo reescribía y no me tomaba ese trabajo de papel y pasarlo puño de letra y no pasar por el chat GPT, no lo podía abordar, no podía decirte, uy, no, yo también sé esto, pasé por esto, agilizaba o hacía conexión, o sacaba pedidos, o estaba a fin de mes con la gente de supply. Entonces, hay veces que es necesario evitar la incomodidad. Sí, y también se me viene al escucharte esto, ¿no? Cuando hay
un imprevisto, tampoco tomarlo, porque vos decís, bueno, yo me desvincularon, pero como que uno en el fondo venía como no buscando también, pero y justo pasa esto. Bueno, empezar, esto también es trabajarse en las creencias limitantes y poder ver a ese momento como una oportunidad de cambio y de que algo me está diciendo y poder esto, sacarle el peso, porque siempre va a haber algo que puedas hacer. Siempre vas a poder salir de ese lugar, aunque te parezca que en ese momento es lo peor que te está pasando, ¿no? Pero si te animás y lo trabajás, es más fácil y dejas de ponerle tanto peso. Totalmente. Y también hacerse responsable, ¿no? Esto Ujú. de buscar ayuda, de saber qué herramientas, esto que quizás hablábamos en un momento de que también LinkedIn cambió y hay mucha queja con respecto hoy de lo que es LinkedIn, pero LinkedIn no es boomerang hoy. Hoy Ujú. LinkedIn te contactan por esa visualización. Es como un Instagram y tenés que verlo de esa manera y qué valor tenés para aportar. Y quizás apoyarte con ChatGPT y decir, bueno, tengo esta idea. Que de acuerdo a mi perfil, a lo que estoy buscando, a lo que quiero, qué puedo subir, sacarle el peso, ¿no? Y Ujú. saber que estamos en constante aprendizaje, que somos todo el tiempo nos tenemos que parar desde el rol de aprendiz, porque yo en unos días cumplo 34 y todavía sigo en modo aprendiz. Y ese modo aprendiz no se va a ir nunca, porque si no, no voy a poder seguir explorando o habitando más incomodidades, porque este llamado o esto que me pasa ahora, no es que me pasaba ahora. Me venía pasando desde el año pasado a través de la muerte de mi mamá, que fue para mí un clic. Ese duelo fue como, bueno, ¿qué estás haciendo de tu vida? Pero lo estoy transitando con tanto dolor que también esa desvinculación vino a decirme, bueno, eh, duela a tu mamá, llora a tu mamá, Claro. está bien que vos llores a tu mamá, o está bien que digas, no, no puedo ir con esto, o está bien que descanse la mente. Ujú. Y también un poco lo que nosotros hablábamos, que también otra creencia limitante mía es mucho la autoexigencia, que yo tengo que ser todo el tiempo como la que protege a los otros. Claro, claro, y ahí te animaste a mirarte, sí, sí, sí. Sí, Bueno, creo que también esto, ¿no? Cuando hay un quiebre, y acá venimos un poco con el nombre, el título que le ponemos al vivo de hoy, que es si estamos activando ese camino profesional, o sea, hay muchas preguntas para hacernos, ¿no? muchísimo. Y cada pregunta te va a llevar a un lugar distinto y se va como expandiendo la información que hay adentro o que uno quiere como que salga. O qué es lo que activó tu camino, ¿sí? Y también nos podemos preguntar esto, si estamos en piloto automático en nuestro camino profesional, o Totalmente. si realmente estamos haciendo lo que verdaderamente está alineado conmigo. Sí, y también esto, que quizás lo que no está alineado hoy con vos lo puedes ir trabajando e ir buscando herramientas para que cada vez estés más cerca de lo que estás alineado. Pero que todo lo que vos vas viviendo, lo que estudiás, lo que trabajás, lo que, no sé, las bases, la familia, eh, todo hace a tu persona. Entonces, Ujú. cuando te encontrás en un momento, sos un mix, que yo siempre le digo, y me encontré en este momento diciendo, bueno, soy una combinación de muchos ingredientes que no tienen que ver solamente con esa experiencia laboral. Tienen que ver también con mi familia, con esa base. Entonces, hay un montón de cosas que tengo para dar que vienen a través de la experiencia y que todo el tiempo también estoy transitándolo, como te decía de recién, desde el modo aprendiz, porque todo el tiempo creo que voy a tener y vamos a tener que aprender cosas. Y más con un mundo de tecnología que nos viene a derrumbar un montón de cosas. Y también lo bueno que está esto del mix, ¿no? De integrar, porque justamente es una forma muy disruptiva a lo mejor de querer o de gestionar los recursos humanos hoy, la que nos gusta a nosotros,
Pero creo que como venimos de estructuras donde a lo mejor se miraba más al recurso o pesaba más el recurso y lo humano, ¿no? Esto lo que conecta, el gestionar la emoción del ser, quedaba como en un segundo plano. Entonces, me parece que está bueno, por eso yo también en sesiones o en talleres me gusta integrar todo, coaching, creencias limitantes y decodificarlas. Creo que todas las técnicas y las herramientas, nada dejar afuera, ¿no? Esto también de la conciencia de unidad que venimos como trabajando, porque hace un resultado como integral. Y no somos solamente un recurso. Entonces, creo que el punto, la clave, ¿no? Dar en el blanco es ver al ser como recurso y como humano. Y acompañarlo en todos, porque a ver, si necesitas un tecnicismo para ciertas tareas, también estar ahí. Gestionar el proceso, administrar los procesos, pero a su vez no descuidar toda la gestión emocional, que es lo que hace que después nosotros como recursos demos lo mejor de nosotros. Y ni hablar si estás haciendo lo que te gusta. Totalmente. Y que también hay otras maneras de hacer lo que nos gusta y encontrar la manera de hacerlo. Yo lo digo desde mi formación de recursos humanos y mis ganas de quizás estar en un rol así, pero entiendo que quizás mi manera de hoy de llevar la formación va a ser desde otro espacio. Y también esto, ¿no? Si no logramos derribar esas creencias limitantes, no vamos a poder transformar y no vamos a poder transformarnos nosotros y lamentablemente nos vamos a quedar fuera de juego. Entonces, lo que incomoda, lo que esté al alcance, hay que ir a buscarlo. Y esto bueno, que trabajamos mucho en tu taller y que estuvo bueno de, de volver hacia las palabras, ¿no? Uh -huh. Porque para mí, a mí me sirvió un montón y que vos escucharas y diciéndome, escuchaste, ¿no? Esta palabra de, bueno, no, ¿qué tengo yo para dar en el mercado? Y me parece algo súper interesante y desde activar tu camino es un poco que no hay un camino perfecto y está bien que no sea perfecto porque te puede pasar a los 18, a los 24, a los 35, a los 45, a los 55. Siempre tenemos que estar en activar nuestro camino. Tal cual, pero sí podemos empezar a esto, ¿no? Abrir espacios de conciencia y escucharnos, porque todo fue información, ¿no? Eh, y me parece que es importante no dejar nada al azar, sobre todo si estás en una búsqueda continua, ¿sí? Vuelvo con esto, tanto laboral como profesional. Todo es información y todo, no, y todo converge en lo que finalmente vamos a terminar haciendo. Y también tiene que ver, por eso es importante mirar las creencias, porque tiene que ver con nuestra historia familiar. Nada es al azar, lo que elegimos. A veces estamos en profesiones que reparamos, que estamos en modo reparación. También entender eso, porque a veces nos cuesta un montón hacer lo que nos gusta y prosperar ahí, ¿no? Pero bueno, es un camino en el que estamos acompañados, estamos para acompañar, yo no tengo dudas de que vine a acompañar en todos los órdenes, desde lo familiar, grupos de amigos, laboral, o sea, mi rol es acompañar y ahora, bueno, más que nunca gestionando emociones. Es como esa parte donde yo siento que no tengo que hacer nada, soy yo, siendo yo alcanza, porque también, ¿no? Uno trae muchas creencias de, che, a esto le sirve a alguien? ¿Esto le hará bien a...? Bueno, sí, sí, hay que abrirse y, y empezar a hacer lo que a cada uno le gusta. Y lo ideal Totalmente. es eso. Y mi propósito, que es lo que yo siempre estoy como ahí tratando de que quede, es encontrar el talento, ¿sí? Si uno encuentra el talento, puede vivir haciendo lo que le gusta y prosperar, no hay dudas de eso. Entonces creo que lo más importante es eso,
encontrar el talento, encontrar para qué sos bueno, cuál es tu don, qué es lo que te sale fácil. Y hay una pregunta que la hago siempre, que me encanta, porque la vez que la escuché dije esto es, que es, ¿a qué te dedicarías si no te pagaran? ¿Qué harías mañana si vos te levantás y tenés que, no necesitas el dinero y tenés que hacer lo que querés, lo que te sale bien, lo que te gusta, lo que decís, esto a mí me da un disfrute, siento un amor? Bueno, ese es tu talento. Ese es el don que trajiste. Aunque te parezca lo más tonto, hay que mirar ahí, porque ahí hay información. Y ahí es donde, bueno, para mí es importantísimo mirar. Sí, aparte esa pregunta es la primera que arrancamos cuando hiciste ese webinar y para mí fue como, bueno, sí, si no me pagaran, esto es lo que yo haría. Y desde ahí se te empieza a abrir un campo y decís, bueno, claramente también vengo a estar desde otro lugar y quizás esto que yo reevaluaba de esta fijación de ir al área de recursos humanos es de comunicar cosas que a mí me sucedieron y que me gustaría que no se transmitan, ¿no? Que repensemos desde todos los que estamos en las áreas, desde selección, end-to-end, todo el camino de recursos humanos, qué podemos hacer diferente para que ese talento está acompañado. Y hoy hay una realidad de que la generación Z, exactamente, son mucho más disruptivos. No se van a quedar en un lugar donde no quieran. Y no tiene que ver con una cuestión de dinero, no es una cuestión de que te pago más, sino que priorizan otras cosas con respecto al bienestar. Entonces, a través de todo esto, hay que justamente ver tu talento, que quizás hoy es simplemente marcar un camino y decir, bueno, esto es un medio para un fin y que voy a llegar. Ahí está como la manzana, ahí está la campanita, pero ir preparándote y que también en el medio se puede modificar ese propósito que ves hoy, porque estamos todo el tiempo en Totalmente, hoy totalmente. es esto y en un año puede ser otra cosa, y más como está todo, claro que sí. Ahí dicen, no llego a leer quién, pero decía, es un poco difícil identificar, ¿no? El talento, o sea, para poder vivir haciendo lo que a uno le gusta. Claro, para eso trabajamos, las creencias limitantes. Ese es el punto. Ahí las empezamos a identificar, y cuando las identificamos, empiezan a moverse otras cosas. Y el cambio de percepción hace que uno pueda empezar a pensar en otras cosas también. O sea, cada caso es distinto, pero ese es el punto. Identificar la creencia limitante. Ir a mirar de dónde la traigo, para qué la tengo, porque toda creencia tiene una intención positiva, aunque no parezca, pero sí la tiene. Y ahí empezar como a, bueno, ir como quemando capas, ¿no? Este trabajito que hicimos en el taller de ir paso por paso. Y ahí se va abriendo el identificar un poquito más. Sí, ahí también dejan una consulta de que a veces es difícil identificarlo, ¿no? Y quizás la pregunta es, bueno, ¿qué herramientas tenemos hoy o desde dónde podemos partir para poder por lo menos empezar por ese camino? Sí, ahí dicen también, cuando lo logramos, dan ganas de patear el tablero. Claro, porque adentro, ¿no? Es como el alma diciéndote, dale, ya está, ya lo encontré, ahora no te... Porque aparte no podés negarlo. Cuando sabés lo que te gusta y cuando encontraste tu talento o lo que te gusta hacer y tenés ese don, porque hay gente que hay cosas que le salen súper fáciles y otros que ni las harían. Bueno, es ahí donde tenés que decir, bueno, ¿qué hago yo con esto? Porque todos, yo siempre les digo, tenemos algo que nos hace singulares, únicos. Entonces, miremos eso, porque es nuestro don. Totalmente. Es lo más importante. Y una vez que lo identificas, bueno, después tal vez viene el otro proceso, que es, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? Porque si no lo identificaste, lo primero es verlo. Y después ir a ver, bueno, ¿y cuáles son
las vías por las cuales yo puedo ofrecer esto. O sea, es estar al servicio también, ¿no? Yo me pongo al servicio. Y ahí después el camino se abre solo. Cuando uno está en el canal y entró en el canal, el camino se abre solo. Empezás a conocer gente que está como vos, que le gusta lo mismo que a vos, que te conecta con... Y ahí se abre la red. Pero también, bueno, hay que acomodar esto que hacemos mucho en coaching, que trabajamos, que decimos que es el arte de tomar acción, porque no es fácil dar el primer paso. Pero das el primer paso y ya después se te abre el camino. Pero bueno, hay que hacer movimientos, viniendo un Sí, poco a nodo en movimiento. sí, sí, y justamente es salir de esa zona de confort. Si lo que estás haciendo hoy no te funciona, bueno, es ir a buscar e incomodarte, lo que yo digo. Para mí, ir al grupo de networking, contactarte a vos, escribir mensajes en LinkedIn, donde yo decía, uy, también era otra forma de hoy llegar y de repente me empezó a contactar gente. Nosotras dos hicimos una relación por fuera de esa mentoría y dijimos, ah, bueno, tenemos muchos puntos en común y está bueno hacer este vivo. Entonces, los caminos te van llevando y quizás desde mi lado siento a veces que soy como un puente, por eso estoy entendiendo por qué me llaman de ser dos roles, porque me gusta conectar y me gusta comunicar. Así que desde ahí quizás entender hoy cuál es tu creencia limitante y qué va a hacer que esa creencia derrumbarla, ¿no? Patear el tablero, como dicen ahí, y activar tu camino. Totalmente. Somos puente y la vida te va reuniendo. Así que si uno no está dormido, va a poder ir viendo por dónde es. Bueno, ya estamos llegando casi a una hora, así que dejaría esto, ¿no? Como pregunta, sobre todo para el proyecto de Activa tu Camino, es esto, si en el camino profesional en el que estamos todos, ya sea porque estás haciendo una tarea, o porque estás estudiando, o porque estás con dudas, o por lo que fuere, eh, si estoy en piloto automático o si realmente estoy haciendo lo que verdaderamente siento que quiero hacer. Por lo menos sincerarnos, ¿no? Dar como ese primer paso eh, y ahí, bueno, ya se abre un abanico de opciones. Sí, y algo muy importante que también las invito a seguirte en LinkedIn porque realmente los talleres que das son muy buenos y te hacen abrir mucho más la mente y a mí me sirvió, pero no desde un lugar de venta porque no te paras desde ese lugar, sino de transmitir tus conocimientos de selectora, de coach y de acompañar, apoyar, ¿no? Al otro con todo el proceso. Así que muchas gracias. Bueno, no, y de hecho en LinkedIn fueron gratuitos, así que Sí, está bueno empezar a mover eso como algo nuevo, ¿no? Porque esto que hablábamos recién es una red en donde hay que acompañar mucho desde el lugar más amoroso. Eh, Así que bueno, pero ya vamos a ir también subiendo otros cositas. casos. Sí, 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 de con quienes estamos trabajando, así que bueno, va a estar bueno. Bueno, gracias a todos los que estuvieron y se quedaron y escucharon. Ojalá les sirva, porque esa es la idea. Y bueno, ya que estamos, al servicio, ¿sí? Bueno, muchas gracias a Gracias, todos Janine. los que estuvieron conectados. Gracias, Mari. Sos una genia y gracias por esta charla. Gracias a vos y gracias a todos. Gracias. Y gracias a los que lo van a ver después, porque esto queda, Sí. después lo subo. Buen fin de. Dale, gracias. Chau, chau. Adiós.